Hola a todos y todas, bienvenidos a este primer webinar de la temporada Otoño 2020. Les voy a presentar a nuestros ponentes del día de hoy. En primer lugar tenemos a la maestra Cintia Fernández Vázquez. Ella es maestra en calidad de la educación por la Universidad de las Américas Puebla, ingeniera industrial y coach humanista y organizacional por la Ibero Puebla. Tiene experiencia en diversidad de instituciones, en educación básica, educación superior, educación para adultos con enfoque de género, estimulación temprana, tecnología educativa, servicio comunitario y educación ambiental. Ha sido docente en la Ibero Puebla desde el 2002 y colaboradora de tiempo completo desde el 2014. Fue responsable de la coordinación académica de la Dirección de Educación Continua, Vinculación y Promoción de Posgrado hasta mayo de 2018 y actualmente se desempeña como académica de tiempo en la Coordinación de Educación Virtual, que forma parte de la Dirección de Innovación e Internacionalización Educativa. Ella ha impartido materias de innovación tecnológica en la educación, aplicaciones educativas de Internet y desarrollo de pensamiento crítico y creativo en la licenciatura en procesos educativos. También ha impartido diversidad de talleres, cursos y webinars para la formación de docente en tendencias para la innovación educativa y competencias digitales en esta misma universidad. También nos acompaña el maestro Omar Gutiérrez Peral. Él es académico de tiempo completo también en la Universidad Iberoamericana Puebla. Actualmente se desempeña como coordinador de educación virtual. Con una experiencia profesional de 20 años, ha sido profesor y diseñador de cursos en modalidades presencial, semipresencial y en línea, además de ser invitado como ponente y conferencista para hablar sobre temas de innovación educativa, aprendizaje en la era digital, formación de docentes, entre otros temas. Desde una visión crítica y al mismo tiempo optimista sobre la incorporación de tecnología en procesos formativos, publica sus reflexiones y propuestas a través de artículos de opinión. Ha participado en proyectos de investigación sobre TIC y diseño instruccional. Es licenciado en Administración Educativa por la Universidad Pedagógica Nacional, experto en diseño de experiencias de aprendizaje por la Universidad de Barcelona y maestro en Educación Superior por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Con esto les dejo la palabra a Omar y a Cintia. Muchas gracias, Sofía. Muy buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto tener la oportunidad de conversar con todas y todos. Veo a varias personas con quienes hemos coincidido antes en otras actividades y también veo con mucho agrado a algunos otros colaboradores de la universidad con quienes no habíamos tenido la oportunidad de coincidir. Y qué bueno que estemos haciéndolo esta mañana. Les confieso que me siento muy honrado y muy tranquilo de compartir la mañana del día de hoy con Sin, porque conoce muy bien el tema del que vamos a hablar. Y eso significa que yo puedo contribuir en algo al discurso y que juntos Sin y yo vamos a ir tejiendo una serie de reflexiones con ustedes sobre el cómo tratar de incorporar algunos elementos del enfoque de entornos personales de aprendizaje a el ámbito de nuestras asignaturas y por qué consideramos que vale la pena hacerlo. Un poco la reflexión del día de hoy estará centrada en los componentes tecnopedagógicos del enfoque. No son necesariamente estas charlas, digamos, como de tipo técnico, son más bien orientadas desde lo académico y sí con un aterrizaje tecnológico, pero ya escuchaban que tanto la experiencia de Cintia como la mía es principalmente en el ámbito educativo y desde allí es desde donde les proponemos la reflexión del día de hoy. Tendrá oportunidad, Sin, de decirnos por qué entornos personales de aprendizaje, de dónde viene este término. Ya hablaremos un poco de algunos elementos conceptuales, definiciones y finalmente cómo aterrizar esto en la práctica. Pero antes de llegar a ello, para sí y para mí era muy importante iniciar la charla con todas y todos, no desde solamente lo que nosotros consideramos importante, relevante, que estamos convencidos que lo es, sino también desde la experiencia que tenemos todas y todos ya con el aprovechamiento y el uso de componentes tecnológicos.
Y como ya se ha hecho costumbre, ya varias veces ustedes nos han escuchado y visto llevar a cabo esta dinámica, nos gusta empezar con establecer un diálogo, que quizá no es un diálogo a palabra viva, pero sí es un diálogo en términos de reconocer nuestras necesidades y nuestros intereses. Y esto lo solemos hacer a través de una encuesta rápida, un sondeo inicial. ¿Cómo opera? Muy fácil. Hay que ayudarnos yendo a la dirección que aparece en este momento en la pantalla, www.menti.com. Pueden cargar el navegador en cualquiera de los dispositivos donde se encuentren bueno, si nos ayudan cargando esta dirección que aparece, van a encontrarse con esta encuesta. También pueden hacer, y es mucho más fácil, copiar y pegar desde el chat. Cintia ya ha dejado en el chat el enlace a esta encuesta. Simplemente recuperarlo desde allí, copiarlo, pegarlo en nuestro navegador y una vez que estemos ya dentro de la página, ayudarnos respondiendo a 4 preguntas que tenemos preparadas para el día de hoy, en 2 momentos diferentes. En un primer momento vienen 2 preguntas. La primera de ellas, menciona 3 tecnologías que a ti como profesor te ayuden pero no solo como profesor, también como sujeto que aprende más allá de tu figura de profesor, te ayuden a recuperar, procesar y difundir información. 3 tecnologías que te ayuden a recuperar, procesar y difundir información en el contexto de tu asignatura. Empiezan a aparecer ya los primeros resultados. Vemos que, como tal, Internet es una de las tecnologías que solemos usar. Ya saben cómo funciona esta herramienta en este tipo de preguntas. Se forma una nube de palabras que va generando palabras más grandes conforme más frecuencia se encuentre de estos términos. Entonces, las palabras que se repiten son las que van apareciendo más en grande en la pantalla. Esto entonces significa que del grupo que hoy estamos aquí convocados, usamos mucho 3 tecnologías en particular, Moodle, Teams y Internet como plataforma, como base, pero también estamos incorporando algunos otros como Genially, que parece que es una herramienta que empieza a ganar terreno, como estos apoyos que nos ayudan a procesar, recuperar y difundir información en el contexto de nuestra asignatura. También aparecen por allí un poco con menos frecuencia, pero están presentes Facebook, redes sociales en general, porque vi por allí WhatsApp. Sin embargo, siguen siendo Moodle, Teams, Genially, las herramientas que aparecen en el escenario, en el universo, de las que más usamos como tecnologías para estos procesos que se han mencionado, recuperar, procesar y difundir información. ¿Y por qué es importante esto para la sesión del día de hoy? Porque el enfoque de entornos personales de aprendizaje, y aquí solo voy a engarzar muy poquito, después elaboraremos, se basa en el fundamento de que utilizamos herramientas, llevamos a cabo actividades y interactuamos con personas para construir nuestros aprendizajes. Entonces, desde este primer momento podemos hacer una lectura interpretativa de estos resultados para decir, colegas, queridos, queridas, Moodle, Teams, Genially sí son herramientas que nos facilitan porque son herramientas que nos permiten procesar información, pero no solo a nosotros, también a nuestros estudiantes les permiten llevar a cabo actividades de interacción. Y todo esto lo vamos a ir un poco matizando ya con el discurso que vamos a ir tejiendo Cintia y yo sobre los entornos personales de aprendizaje. Y una vez que tenemos un poco esta radiografía de cuáles son las herramientas que principalmente usamos, les pediría que sigamos adelante con otra pregunta. Y esta es más bien de jerarquizar. De los siguientes componentes clave, todos ellos son importantes, pero de los siguientes componentes clave, en tu opinión, ¿cómo deben estar jerarquizados del primero al cuarto lugar? Esto quizá requiera de tomar un par de minutos para leerlos
y luego decidir cuáles de ellos deben estar en primero, segundo, tercer y cuarto lugar. Ya digo e insisto, todos son importantes. Voy haciendo una lectura en voz alta, sabiendo que cada uno de ustedes está haciéndolo ya ahora desde sus dispositivos. Habilidades para tomar decisiones sobre el propio proceso de aprendizaje. Este es un componente muy importante, pero en relación con las habilidades de pensamiento crítico y creativo, ¿cuál tiene más peso? Como jerarquía. Participar en comunidades de aprendizaje, incluso más allá del aula, como parte de estas actividades que llevamos a cabo para aprender todos y todas. Y también tecnología para gestionar información, comunicarse y crear contenido. Empiezan a aparecer los resultados. No sé si ya se vaya marcando una tendencia, pero por lo menos creo que podemos empezar a hablar de ciertos elementos, de ciertos patrones. Parece que en la idea que tenemos, este grupo nuevamente, habilidades de pensamiento crítico y creativo y habilidades para tomar las decisiones sobre el propio proceso de aprendizaje son jerárquicamente más relevantes como componentes clave. No quiere decir que los demás no lo sean, pero parece que por allí nosotros tenemos esta idea. Lo cual está bien interesante porque sí concebimos como importante la tecnología, pero no nos parece que sea el componente más importante en el proceso de aprender. Quizá pudiéramos decir es que la tecnología es plataforma, quizá podríamos decir la tecnología nos permite llevar a cabo estos procesos, pero finalmente, ¿qué ocurriría si la tecnología está presente y no tenemos las habilidades para tomar decisiones sobre lo que aprendemos? Desde el principio, desde qué queremos aprender, ¿saben? Cuando llegan al contexto de nuestra asignatura, nuestros estudiantes o nosotros mismos cuando somos estudiantes, ya hay predefinido un objetivo de aprendizaje, pero la vida no opera siempre así. No sé si podamos encontrar un caso, seguro que sí, en el que cada uno de nosotros debió tomar la decisión inicial de qué le interesa aprender, qué necesita aprender para llevar a cabo un proceso formativo. Entonces, bueno, parece que ya hay una tendencia muy clara, un patrón, en el que desde nuestra perspectiva las habilidades de pensamiento crítico y creativo son fundamentales para el proceso de aprendizaje. Ya digo, estos cuatro los vamos a ir recuperando en la charla del día de hoy porque los cuatro tienen su lugar, pero conviene desde ahora tener clara la jerarquía. Y por eso decía al inicio, y ahora le doy la palabra a Sin con esta última afirmación, la charla que tenemos preparada el día de hoy, Sin y yo, no tiene necesariamente como eje la tecnología, sino la incorporación estratégica de la misma a los procesos de aprendizaje. En ese sentido es que hablamos de la lógica tecnopedagógica. Y desde este ejercicio le doy la palabra a Sin para que nos ayude con un par de preguntas más que van a cerrar este primer momento, que es el de sondeo. Encontrarnos y saber cuáles son nuestros intereses y nuestras necesidades. Así es que te doy la palabra, Sin. Hola, buen día. Voy a pegar otro link en el chat para que ingresen a este otro pequeño sondeo. Este primer sondeo estuvo enfocado en, pues digamos, en general el aprendizaje, ¿no? Es interesante observar sus respuestas porque de alguna manera habla de sus creencias sobre el aprendizaje, ya sea el aprendizaje de los estudiantes con los que trabajan en sus asignaturas o de ustedes mismos como aprendices, ¿no? Entonces, aquí sí nos vamos a enfocar un poco más a la percepción que tenemos de los estudiantes con esta primera pregunta de este sondeo. ¿Los estudiantes de mi asignatura utilizan las siguientes estrategias para potenciar la comunicación y la colaboración? Y ustedes van a participar mencionando si están totalmente en desacuerdo con cualquiera de estas tres afirmaciones o bien totalmente de acuerdo. Entonces, aquí enfoquémonos en pensar en general en nuestros estudiantes
sí utilizan las siguientes estrategias para potenciar la comunicación y la colaboración en el entorno de su asignatura. Ya tenemos 4 participaciones. Nos encanta ir calentando motores así porque ya vemos cuántos miembros de nuestro grupo están enganchados, ya se están enganchando con la presentación. Entonces voy a leer rápidamente las afirmaciones. La primera, utilizar redes sociales de forma estratégica para fortalecer el proceso de aprendizaje. La segunda, contribuir a la creación de una cultura de aprendizaje colaborativo y participativo. Y la tercera, identificar y establecer contacto con personas clave que por su experiencia e intereses compartidos enriquezcan el proceso de aprendizaje. Obviamente, pues más allá del docente y sus compañeros. Ya tenemos 15 participaciones. Si me ven volteando para este lado es porque tengo una pantalla grande. Aquí estoy viéndolos a ustedes en mi pantalla de laptop y de este lado tengo una pantalla grande que me permite visualizar mejor la presentación. Ok, pues tenemos 17 participaciones. Yo creo que ya podemos empezar a ver una tendencia. Para las 3 afirmaciones, no estamos totalmente de acuerdo. Y yo me imagino, ustedes me dirán en el chat si sí o si no, es porque también no todos los estudiantes lo hacen. A lo mejor si piensan en un estudiante en particular, podrían estar totalmente de acuerdo, pero a lo mejor con otro totalmente en desacuerdo. Y ahí se va formando pues como un promedio, ¿no? No podemos negar que utilizar las redes sociales lo hacen, estaríamos todos totalmente de acuerdo, pero tal vez no completamente de acuerdo en que las utilizan para fortalecer sus procesos de aprendizaje. Por otra parte, no todos los estudiantes contribuyen con una cultura de aprendizaje colaborativa y participativa. Algunos estudiantes son más pasivos en sus procesos de aprendizaje, esperan más del docente, que el docente tome la responsabilidad como proceso de enseñanza y ellos ahí van cachando de acuerdo a sus habilidades, a sus preferencias, mientras que otros sí tienen mucho más iniciativa en el proceso de aprendizaje y muchas veces ni siquiera están de acuerdo con nuestras estrategias, sino que están proponiendo estrategias que favorecen mejor su forma de aprender. Y en tercer lugar, identificar y establecer contacto con personas clave. Muchos lo hacen por su cuenta, buscar personas para entrevistarlas, para cuestionarlas, para invitarlas a nuestra asignatura, pero muchos otros pues se conforman con lo que el profesor les ofrece y con la interacción con sus compañeros de clase, o bien se conforman igualmente con las personas o comunidad institucional, ¿no? Lo que puedan encontrar dentro de la universidad. Entonces, bueno, esta es, en resumen, lo que nosotros creemos que ustedes perciben. Ya lo iremos conversando a más profundidad. Y vamos ahora a hacer una votación en donde vamos a votar cuál es nuestra percepción sobre esta afirmación. Los estudiantes de mi asignatura toman decisiones sobre la planeación del proceso de aprendizaje. Imaginen que están planeando su asignatura, están organizando el sílabus, lo están en determinado momento dialogando con los estudiantes. ¿Qué tanto participan en el proceso de toma de decisiones? Entonces ya tenemos ahí unas 9 participaciones, ya se empiezan ahí a sumar puntitos. Y algunos mencionan que nunca, un par. Hasta ahora tenemos 13 participaciones. Ahí va avanzando, avanzando. A veces es la tendencia que se empieza a observar al tener 16 participaciones del grupo y dos participaciones que indican que nunca. Ahora ya son 3. Y bueno, lo que sí se mantiene como tendencia y creo que ya no va a cambiar es que 0 siempre, ¿no? O sea, no tenemos el hábito, no tenemos la costumbre, no tenemos la cultura académica de integrar de manera permanente a los estudiantes en la planeación del proceso de aprendizaje.
Esto no tiene algo de malo, simplemente así es el sistema educativo. Tenemos un plan de estudios que tenemos que seguir y de alguna manera, algunas veces incluimos a los estudiantes, obviamente mientras más maduros son, mientras más avanzados estén en el proceso de aprendizaje, también depende del tipo de asignatura. Por ejemplo, si alguien imparte un ACE, seguramente habrá mayor participación de la toma de decisiones del estudiante, pero si es una asignatura de primer semestre completamente conceptual, pues probablemente haya menor participación. Entonces, bueno, esto también esta cuestión de la toma de decisiones, ustedes mismos identificaron que era uno de los componentes clave más importantes de un proceso de aprendizaje, pero por otra parte tenemos esta tensión entre, pues sí es un componente clave e importante, pero por otra parte, pues estamos en una institución académica formal y de alguna manera las decisiones sobre este proceso ya están predefinidas. Lo cual no está mal, no es incorrecto, pero con el enfoque de entorno personal de aprendizaje podemos observar que tal vez podamos incrementar los espacios en los que el estudiante puede percibir o empoderarse sobre su propio proceso de aprendizaje, así como lo están ustedes, ¿no? Porque nosotros los docentes estamos súper empoderados para aprender, pero muchas veces no encontramos las estrategias adecuadas para poder facilitar que los estudiantes se empoderen como nosotros. Entonces, hoy vamos a trabajar sobre este proceso de empoderamiento intelectual, de empoderamiento cognitivo, que podemos facilitar a través del enfoque de entornos personales de aprendizaje. Entonces, bueno, pues ya avanzamos, ya calentamos motores, ya los vemos presentes, ya sentimos que están con nosotros aquí y vamos a empezar con la presentación y el diálogo sobre este tema tan importante. Omar, te cedo la palabra para que nos compartas la agenda de nuestra sesión de hoy. Gracias, Cintia. Bueno, ¿y de qué va entonces la sesión? Un poco sobre la plataforma que nos provee este primer sondeo de cómo son las cosas. Nosotros queremos plantear un enfoque que modifica algunos de estos elementos, no, ya lo decía así muy bien, no porque estén mal, sino porque creemos, Cintia y yo, que puede ofrecer un tipo de resultados distintos, que son mejores en ciertos aspectos, a los que hemos obtenido, que no estamos diciendo que sean malos. Pueden ser buenos resultados, pero creemos que podemos llegar a mejores resultados todavía. Y para llegar a ello, entonces hay que hacer una reflexión al inicio y después buscar algunos elementos de concreción de cómo cambiar las cosas. Es decir, esto que aparece en el sondeo es una especie de instantánea de lo que vivimos. ¿Cómo podríamos modificarlo? Un poco de eso va la agenda. Porque al hablarles de las definiciones de entorno personal de aprendizaje, que es el segundo de los temas, vamos a ir viendo cómo esto nos permite, desde este enfoque, nos permite hacer muy evidente esta afirmación de aprendizaje centrado en la persona que ya forma parte de nuestra cultura y que puede enriquecerse desde este enfoque en particular, los entornos personales de aprendizaje. De ahí vamos a ir hacia los marcos de referencia para la práctica de los entornos personales de aprendizaje, ya en el contexto de una asignatura. Luego iremos a un momento que convocará a los presentes a reflexionar ya, mover, utilizar mecanismos, incluso utilizar herramientas tecnológicas para hacer nuestro propio entorno personal de aprendizaje. Ya les contaremos de qué va, es una actividad muy bonita. Y luego vamos a tener, desde luego, este momento de plenaria en el que podremos conversar sobre el recorrido que hemos tenido hasta ese momento, de acuerdo con la charla que estamos iniciando el día de hoy. Finalmente, un momento ya de cierre en el que nos gustaría, como siempre lo hacemos, dedicarle un ratito a saber cómo les fue en la experiencia para valorar desde su percepción este tipo de actividades y también hacerles una invitación a los siguientes eventos que tenemos preparados. Entonces, esta es la agenda, estos son los puntos que iremos recorriendo y lo primero que se viene es precisamente hablar de estas definiciones
sobre entornos personales de aprendizaje desde el marco de referencia que nos va a proponer Sin en unos momentos. Adelante, Sin. Sí, gracias, Omar. Bueno, tenemos que confesar, Omar y yo, que nos vimos un poco, digamos que utilizamos un enfoque un poco mercadológico para anunciar este webinar, porque hemos ofrecido el curso de entornos personales de aprendizaje en diversas ocasiones y pues siempre ha tenido como muy poca demanda. Y entonces nosotros pensamos, pues es que no es un nombre que le diga mucho a los participantes, pero en realidad tiene mucho más peso que la otra parte del nombre del webinar, que son aplicaciones para el acompañamiento, aplicaciones web para el acompañamiento académico. Esto es algo que ustedes en las encuestas, justamente en las encuestas de evaluación final, nos mencionan mucho, ¿no? Queremos aprender más herramientas, más aplicaciones web, y justamente eso hemos hecho y lo vamos a hacer también en otros webinars, ¿no? Como explorar diversas herramientas digitales que pueden favorecer el aprendizaje. Pero en esta ocasión quisimos utilizar este enfoque pedagógico del entorno personal de aprendizaje para que podamos reflexionar sobre cómo construir justamente estrategias de aprendizaje centradas en el estudiante a partir del uso de todas estas herramientas y aplicaciones web que ya hemos estado aprendiendo a utilizar, ya sea de manera autónoma a través de toda su experiencia, sobre todo durante la pandemia, pero muchos de ustedes desde antes de la pandemia, y además desde todas las experiencias formativas que muchos de ustedes han tenido con nosotros. Y una manera de hacer esa integración, esa articulación entre herramientas y aplicaciones para el acompañamiento académico es justamente este enfoque pedagógico. De cariño, nosotros le llamamos a este enfoque pedagógico PLE, y así se va a escuchar muchas veces. Cuando ustedes vean PLE, sabrán que se refiere a entorno personal de aprendizaje, que son las siglas en inglés, ¿no? Personal Learning Environment. Entonces, también durante este webinar, pues escucharán que nosotros hablamos del PLE y nos referimos justamente al entorno personal de aprendizaje. Te cedo la palabra, Omar, para que nos platiques un poco más de este enfoque. Gracias, Sin. Voy también recuperando algunas de las participaciones que ya tenemos en el chat. Por ejemplo, hace un momentito Polo decía, yo fui uno de los que planteó que nunca, porque es muy raro que en una asignatura de prepa se pueda dialogar y planear con los estudiantes. Y ya tú señalabas justo estos matices que ocurren en diferentes asignaturas. Me parece que no hay necesidad de profundizar más allá, pero sí decir, bueno, empiezan a aparecer estas reacciones en el chat. Has, de nuestro equipo de educación virtual, plantea una alternativa bien interesante en los niveles o en los posibles niveles de toma de decisiones que tanto podemos animar a los estudiantes de cualquier nivel a participar en ellas. Quizá no podemos hacerlo desde el sílabus, pero a lo mejor sí podemos hacerlo en una actividad en la que demos oportunidad, ya sea de elegir alguna temática o de elegir algún formato específico para presentar la información, ¿no? ¿Qué tal que de pronto dejamos la puerta abierta para que sea una evidencia en la que el estudiante decida si entregará una infografía, un video, una presentación animada, porque nosotros abrimos la oportunidad de hacerlo. Entonces, por ahí empieza a ocurrir la discusión en el chat entre Has, Polo y también Alondra. Empiezan a conversar un poco sobre esta posibilidad de involucrar de otras maneras a nuestros estudiantes. Y justo esto tiene relación con desde la definición, el planteamiento de entornos personales de aprendizaje, porque estas dos maneras que presentamos el día de hoy para entender el enfoque están basadas en dos intenciones que ahora, digamos, comentaré muy brevemente. En primer lugar, la de reconocer. ¿Y qué se reconoce? Bueno, se reconoce que todos tenemos un entorno personal de aprendizaje, que independientemente del ámbito escolar,
La vida nos convoca a tener un entorno que nos ayude a adquirir desde unos enfoques, a desarrollar desde otros enfoques, a finalmente poder construir esos aprendizajes que requerimos para resolver actividades en nuestra vida. Y desde esta primera mirada, desde la mirada del reconocimiento, podemos entender los entornos personales de aprendizaje como un conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades. Y estos cuatro, queridos, son elementos claves, son fundamentales. Y es importante, digamos, si hay algo que nos parece importante a Simi y a mí, que quede en la memoria, son estas cosas. El PLE está hecho de herramientas, fuentes, conexiones y actividades, cuatro elementos clave, que cada uno de nosotros utiliza de forma asidua para aprender. Y si empezamos a hacer un ejercicio de introspección muy inmediato, muy poco profundo en este momento, pero si nos animamos a hacerlo, nos daremos cuenta de que efectivamente en todas las actividades, ya sea que me guste cocinar, ya sea que me guste pintar, o ya sea que mi trabajo me demande adquirir habilidades, en cualquiera de esos ámbitos, pones en juego estos elementos clave, herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades para aprender algo nuevo. Cuando hablamos de herramientas, no nos referimos solo a herramientas instrumentales. También hablamos de esas herramientas cognitivas que utilizamos, como la síntesis, el análisis, el cuestionamiento, la búsqueda incluso, ¿no? Que también son herramientas que solemos utilizar para aprender. Entonces, ese es un primer modo de enfocar los entornos personales de aprendizaje. Reconociendo que todos tenemos uno y que está compuesto por estos elementos clave. Otra manera de ver a los entornos personales de aprendizaje es esta segunda definición que les proponemos y que más bien nos convoca ya no solo a reconocer, sino a intencionar. Porque también podemos entender el enfoque de entornos personales de aprendizaje desde este conjunto de estrategias conscientes, y este va a ser un primer cambio importante, estrategias conscientes para usar herramientas y acceder a través de ellas al conocimiento que reside en objetos y personas y con ello conseguir determinadas metas de aprendizaje. Estos dos elementos clave, términos clave que aparecen resaltados en negrita, van a significar que desde esta segunda mirada ya podemos hablar de estrategias conscientes para alcanzar una meta específica de aprendizaje y que creen que esto nos puede acercar mucho más al contexto de nuestras asignaturas. Hay una meta de aprendizaje para mi asignatura. Hay un objetivo, una competencia, un propósito de aprendizaje, hay una meta de aprendizaje en mi asignatura y cómo podríamos a través de este conjunto de estrategias conscientes ayudar a que todos los participantes vayamos, incluidos nosotros como docentes, alcanzando esas determinadas metas. Desde luego, principalmente pensando en los estudiantes. Y estas estrategias conscientes van a incluir el uso de estas herramientas, ahora sí mucho más, digamos, como aterrizadas, aunque no solo, pero sí mucho más aterrizadas a lo tecnológico, y muy interesante para que las herramientas nos ayuden, y se acuerdan del sondeo que hicimos al inicio, cuando este grupo decía, lo más importante son las estrategias y las habilidades de pensamiento. Bueno, un poco aquí está la relación. De lo que se trata es de usar las herramientas tecnológicas para que esto nos sirva como plataforma para acceder al conocimiento.
Aquí dice la formulación, está tomada esta definición del libro de Castañeda y Adel. Allí dejamos el enlace. Ahora en un momento más les vamos a compartir el enlace a esta presentación para que la tengan ustedes. Y ahí está el enlace al libro. Bueno, desde ahí está tomada la definición. Y Adel y Castañeda lo que plantean es el conocimiento contenido en. Sin y yo proponemos un matiz. Proponemos pensar en conocimiento que se construye con personas, por ejemplo, y conocimiento que efectivamente está al alcance, accesible a través de objetos, pero que no es que esté contenido en ellos, sino que nosotros hacemos el trabajo, pues, ¿no? De que suceda esta construcción del conocimiento. Sin embargo, bueno, esta es una forma que ya nos permite ver cómo podemos hablar del el enfoque de entornos personales en dos niveles. Y esos son los dos niveles que vamos a estar tocando Sin y yo en esta charla. Por un lado, un nivel individual, donde cada uno se puede reconocer los componentes de su entorno, y nuestros estudiantes también pueden hacer ese mismo ejercicio. Y por otro lado, un nivel más orientado a lo grupal, donde podemos como profesores explorar de qué manera incorporar el enfoque al contexto de nuestra asignatura, apoyándonos en herramientas y favoreciendo el acceso a conocimiento a través de objetos y construyéndolo con personas, ¿no? Entonces, estas son las dos definiciones que nos parece que nos ayudan a tejer un poco el discurso de la sesión del día de hoy. Y después de estas dos definiciones, también va a ser bien importante que platiquemos muy brevemente sobre algunos de los componentes clave. Ya decíamos hace rato, herramientas, conexiones, actividades como componentes clave. Bueno, en esta lámina aparece una estructura que nos permite empezar a ya aterrizar en un poco elementos y actividades y recomendaciones incluso más concretas, porque estos componentes clave que están asociados con, por un lado, herramientas, mecanismos y actividades, pero por otro lado también con ciertos procesos clave, nos van a ir orientando en cómo podríamos empezar a incorporarlo desde los dos niveles, desde lo individual, pero también en el contexto de nuestra asignatura. Entonces, por ejemplo, hablemos de procesar información como un proceso, como uno de los grandes procesos de los que ocurren desde el enfoque de entornos personales de aprendizaje, no solo desde allí, pero que vale la pena trazar como elemento clave. Y cómo es que hay una serie de herramientas que podemos ir incorporando para ayudarnos en el procesamiento de información y que seguramente reconoceremos cada una y cada uno de nosotros en estos que están aquí, pero que la lista se va a hacer tan amplia como personas estamos hoy en la sesión, porque cada uno de nosotros tiene sus particulares herramientas, ¿no? Entonces utiliza, digamos, sigue ciertos canales de video, sigue algunos blogs, está inscrito en algunos newsletters, pero también tiene configurado listas RSS para recibir información y podemos seguir adelante con muchas otras herramientas que utilizamos para ayudarnos en el procesamiento de información. Esto es bien importante porque con el volumen de información que tenemos accesible ya en este momento, pues vale la pena que las herramientas pues nos ayuden a filtrar, pues, ¿no? Que no sea tan vasto el caudal que nos demos solo a la tarea de ir a buscar, sino más bien que nos ayuden las propias herramientas a, de alguna manera, filtrar para irnos acercando a la información que nos puede resolver la necesidad. Pero también hablamos de mecanismos como parte de los componentes clave. ¿Y qué mecanismos están en juego al procesar información? Ya decía hace un momento, no solo se trata de los mecanismos instrumentales, sino también de los procesos cognitivos o de los mecanismos mentales. Curiosidad, iniciativa, búsqueda, todos estos mecanismos que detonan, digamos, el procesamiento de la información,
van a ser importantes y es necesario que los reconozcamos para que desde esta lógica de estrategias conscientes para alcanzar una meta de aprendizaje, vayamos jugando con ellos en favor de esas metas de aprendizaje. Entonces, habrá que ir pensando, en este momento yo reconozco, sé, tengo claros cuáles son los mecanismos que uso para procesar información. Quizá hay un cruce en el que la frontera entre mecanismos, herramientas y actividades sea muy difusa y entonces estés pensando en este momento, bueno, pues yo suelo hacer mapas. Esto me ayuda mucho a procesar información. ¿Ok? ¿Cuáles son las herramientas que usas para hacer mapas? ¿Cuáles son los mecanismos, los procesos cognitivos que pones en práctica? Y eso, la actividad de hacer un mapa, se convierte entonces en una de esas cosas que haces habitualmente para procesar información y que te ayuda en tu aprendizaje. ¿Cuáles serán las de tus estudiantes? ¿Cuáles serán esas herramientas, esos mecanismos, esas actividades que les ayudan a ellos y a ellas en el proceso de aprender, procesando información? Hablamos también de otro gran proceso clave como componente de entornos personales, que es la reflexión, y un poco la formulación es reflexionar haciendo. Cuando yo mismo ya no solo estoy suscrito a un canal de YouTube o a un blog, sino tengo un blog propio, tengo un canal de video donde publico, escribo en algunos medios como profesor, escribo artículos, hago presentaciones en las que comparto con mis estudiantes la información clave de mi asignatura. Bueno, en todas estas actividades utilizas herramientas que te ayudan a reflexionar haciendo. Y los mecanismos que se están poniendo en práctica son, por ejemplo, síntesis, reflexión, organización, estructuración, todos ellos convocados a que todo esto que tú estás llevando a cabo encuentre sentido para ti y en el contexto de tu asignatura, desde la meta de aprendizaje y desde las lógicas de la disciplina del conocimiento en la cual está inscrita tu asignatura. Como actividades podríamos mencionar, entre otras, diarios de campos, mapas, producir videos, escribir un ensayo, por ejemplo. Y entonces ya nos vamos dando cuenta cómo es que estas cosas que solemos incluir como parte de las actividades de nuestros cursos, desde el enfoque de entornos personales de aprendizaje, tienen este significado. Es decir, no es que nunca hayamos pedido a nuestros estudiantes hacer un ensayo. Si lo vemos, ese ensayo, desde el enfoque de entornos personales de aprendizaje, es una actividad que nos permite que el estudiante reflexione haciendo y que le ayuda a llevar a cabo todos estos procesos de puesta en práctica de mecanismos cognitivos. Pero también hay otro nivel que es, yo digo, bueno, no solo yo, Cintia y yo estamos de acuerdo en que es un proceso transversal, pues que de pronto tras intentar encasillarlo por sí mismo es bastante difícil, pero bueno, finalmente solo con fines de análisis aparece esta actividad de interactuar y compartir, en la que más bien las herramientas ya tienen un matiz, un claro componente social, y entonces allá cuando en el sondeo decíamos, mis estudiantes de tanto en tanto sí usan redes sociales como mecanismos o como herramientas para ayudarse en el aprendizaje, bueno, desde el enfoque de entornos personales de aprendizaje van a ser un componente clave todos los espacios, todas las herramientas, todos los mecanismos, todas las actividades que están hechos y sirven para interactuar y compartir. Y esto es algo en lo que solemos reflexionar mucho, porque cuando hablamos de la asignatura, pero más allá de la asignatura, entonces resulta que, por ejemplo, un grupo en Facebook, que es un grupo público,
ya tiene una lectura mucho más amplia, porque no solo se trata de que nos contestemos en un foro de Moodle, sino que podemos participar en un espacio que está más allá del contexto de mi asignatura, que está animado por la discusión a propósito de los contenidos de mi asignatura, pero que trasciende los muros de mi curso, ¿no? Entonces, estas herramientas, estos mecanismos, estas actividades van a formar parte del proceso mismo de aprender. Y me detengo solo en el último componente para reflexionar en la importancia que tienen este tipo de actividades. Encuentros, discusiones, foros, congresos, asistencia a este tipo de actividades. Y de pronto tienes un programa, un sílabus que cumplir, y entonces mala suerte porque resulta que los chicos tienen un congreso o van a estar en una actividad fuera del aula, fuera de tu curso. Ok, desde el enfoque de entornos personales de aprendizaje, más bien buena suerte en términos de la oportunidad que esto significaría para fortalecer el entorno personal de los estudiantes que están en tu curso. Pero para que esto sea posible tenemos que entenderlo tanto nosotros como estudiantes, como tanto nosotros como profesores, como nuestros estudiantes. Es decir, todos tendríamos que estar claros en que un congreso es un espacio para poder fortalecer nuestro entorno personal de aprendizaje. No es una vacación, pues, ¿no? Para dejarlo totalmente claro. Si hacemos esta relación entre este tipo de actividades y lo que está pasando con nuestra asignatura, seguro encontraremos las vías, los vasos comunicantes, para que sirvan, para que ayuden, para que complementen, para que enriquezcan. Y esto es un poco lo que va apareciendo cuando ya nos vamos acercando al enfoque de entornos personales de aprendizaje, porque adoptamos, y con esto termino, una perspectiva ecológica, ¿no? El aula ya no es el único lugar donde se aprende, se distribuye el aprendizaje en varios lugares. El profesor no es la única fuente de aprendizaje o de conocimiento, se va distribuyendo también las fuentes de conocimiento. Y se interactúa con los compañeros y se interactúa con otras personas en diferentes contextos y en diferentes momentos. Entonces, estos componentes clave nos van a permitir, al final de cuentas, que podamos ir acercándonos al contexto de nuestra asignatura. De esto y de algunas otras cosas nos hablará Sim en la siguiente parada de nuestra presentación. Ya estamos llegando al momento de la actividad. Le doy la palabra a Sim para seguir adelante con el discurso. Adelante, Sim. Gracias, Omar. Bueno, pues avancemos en esta reflexión conjunta y me gustaría aprovechar para preguntarles si siguen con nosotros, corazoncitos, deditos para arriba, siguen por aquí. Me gustaría ver algunas reacciones del grupo para que nos despejemos un poquito y continuemos otro ratito con esta reflexión compartida. También recuerden que estamos atentos al chat si quieren hacer algún comentario o levantar su mano sobre los conceptos que estamos dialogando en este momento. Muchas gracias por sus reacciones. Gracias. Ok, bueno, ahora sí, lo prometido es deuda y vamos a hablar un poco de apps para el acompañamiento académico desde la perspectiva del entorno personal de aprendizaje. Ya mencionamos en la lámina anterior algunos componentes clave para el aprendizaje y estos son otros componentes que son claves para los procesos de enseñanza, ¿no? Pero estos procesos de enseñanza pues tendrán que facilitar justamente el aprendizaje del estudiante y al mismo tiempo el aprendizaje nuestro. ¿Cuántas veces no hemos dicho, ay, cuando doy una clase yo soy el que más aprende? Pero eso no se vale. Tenemos que hacer un proceso equivalente también para que los estudiantes pues aprovechen lo más posible estas oportunidades. Bueno, estos recursos que tenemos para la enseñanza son el tiempo, el enfoque instruccional, los espacios y el contenido. Para gestionar cada uno de estos elementos,
podemos contar con aplicaciones y herramientas digitales estratégicas, de tal manera que estas aplicaciones y herramientas digitales nos permitan ser flexibles, porque la flexibilidad es fundamental en el enfoque del entorno personal de aprendizaje. Entonces, empecemos a reflexionar sobre el tiempo, que son los momentos de estudio, por un lado, y los ritmos de aprendizaje del estudiante. ¿Qué aplicaciones podemos utilizar para diversificar y flexibilizar los momentos de estudio más allá del aula? Bueno, ustedes mismos lo mencionaron al inicio en el sondeo. Moodle es una herramienta en la que podemos maximizar el potencial de nuestra asignatura para que todo el contenido no se limite o las actividades se limiten al tiempo que estamos con los estudiantes en el aula. Por otro lado, también mencionaban, por ejemplo, Teams, estas herramientas o aplicaciones de mensajería y videollamadas que nos permiten también estar en comunicación más allá de la hora de clase. Y también la nube, ¿no? Estos documentos compartidos que podemos tener, por ejemplo, en Office 365 y que nos permiten colaborar también de manera estratégica con nuestros compañeros, ya sean nuestros compañeros docentes, otras personas externas a la universidad o nuestros compañeros estudiantes. Nosotros estábamos mencionando las herramientas que utilizamos en la Ibero. Sabemos que aquí hay personas que no están en la Ibero, pero pueden hacer el equivalente de estas aplicaciones para su institución. O sea, en vez de Moodle, a lo mejor Google Classroom o Brightspace. En vez de Teams, a lo mejor usan Zoom. Y en vez de Office 365, a lo mejor utilizan las herramientas de Drive de Google o alguna otra, Dropbox, por ejemplo. Entonces, son aplicaciones que nos permiten digamos, ser más flexibles con el tiempo y también respetar los ritmos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Algunos lograrán ciertos objetivos dentro del aula en la hora de clase, pero otros necesitarán más tiempo y más recursos y es importante brindarlos también fuera del aula. El enfoque instruccional que tenemos para diseñar nuestros cursos, sabemos que nuestra institución nos da modelos, por ejemplo, mencionábamos el sílabus en la Ibero, pero en cada institución también podrán tener estos enfoques instruccionales particulares para el momento de planeación, para organizar las actividades, para organizar cuándo se va a hacer trabajo individual, cuándo se va a hacer trabajo grupal. Pero esto también tendría que ser flexible y las aplicaciones, justamente, herramientas digitales, nos dan esa flexibilidad. En primer lugar, es importante ser flexibles con los principios de diseño instruccional, pero dentro del marco curricular o el modelo curricular que utilice la institución, obviamente. Nosotros contamos con el modelo educativo ignaciano como referencia, en donde efectivamente el propio modelo habla de la importancia de la colaboración, la solidaridad, el trabajar con los otros para lograr metas comunes. Por ejemplo, en la Ibero también les hemos dado como una ayuda para este enfoque instruccional y para también poderlo flexibilizar. Las plantillas, por ejemplo, la plantilla esbelta que tenemos ya instalada en nuestro Moodle, que nos permite organizar los contenidos de tal manera que el estudiante pueda tener acceso a ellos de manera un poco más flexible. Y con esto construimos un entorno virtual de aprendizaje que utilizamos en la Ibero, Moodle, Teams, más Office 365, como un campus virtual que nos permite ampliar las barreras de nuestra aula. Ya no tenemos que limitarnos a las horas de clase, a las 4 paredes del salón, sino que contamos con un entorno virtual que complementa y que permite justamente esta flexibilidad y este ajuste a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes. Luego están los espacios. Antes de pandemia, pues pensábamos en un espacio para aprender y pensábamos en nuestro campus presencial, ¿no? Esos son nuestros espacios de aprendizaje. Requieren nuestro cuerpo, nuestra presencia. Pero ahora con pandemia, pues para cada vez más personas, estudiantes, padres de familia, docentes, pues es claro que el entorno para aprender, los espacios para poder apoyar al aprendiz, los lugares de estudio, los canales para comunicarse, pues ya son mucho más amplios, ¿no? Y empezamos a contar con estos espacios virtuales de aprendizaje. Pero aquí ya se empieza a visualizar que estos entornos no se limitan al campus virtual, ¿no? O sea, nuestro Teams, nuestro Office 365, nuestro Moodle, sino que también nos da la posibilidad de integrar espacios como redes sociales o algunas herramientas web 2.0 que no necesariamente son institucionales, pero que complementan el proceso de aprendizaje. Entonces ya podemos ampliar este concepto de entorno personal de aprendizaje
hacia el Facebook, el WhatsApp, el LinkedIn y otras herramientas que ustedes mismos mencionaron en el sondeo. Otro aspecto a flexibilizar es el contenido, ¿no? Y es esto que le inquietaba al inicio a Polo, que nos ponía en el chat, ¿no? Pues es que no pueden participar demasiado porque pues el contenido viene dado del plan de estudios y de pronto a veces los profesores sentimos que es una camisa de fuerza. Bueno, ¿cuáles son algunas aplicaciones que pueden resultar en darle un poco de flexibilidad a esos contenidos y también brindar a los estudiantes esas oportunidades de integrar sus propios intereses y sus propios propósitos de aprendizaje con los objetivos que ya vienen preestablecidos en el plan de estudios? Entonces, nosotros presentamos un contenido, ofrecemos recursos preparados por nosotros, curados por nosotros, pero ellos también pueden recurrir a buscadores, ¿no? Por su cuenta, meterse a Google, buscar, encontrar de acuerdo a un propósito para profundizar en un tema que tal vez les interesó más o quieren complementar, ¿no? También hay espacios digitales especializados para búsqueda de información y contenido, como en el caso de la Ibero tenemos nuestra biblioteca interactiva Pedro Arrupe, donde también contamos con un montón de bibliotecas digitales. Y a partir de esto, podemos también invitar a los estudiantes a crear un entorno personal de aprendizaje. Ahorita más adelante vamos a ver cómo se hace, cómo es la técnica para hacer este entorno personal de aprendizaje, que articula justamente todas estas aplicaciones que nosotros puede ser que recomendemos al estudiante para acompañarlos, que las brindemos a través de nuestras plataformas institucionales, pero también las que ellos traigan desde su propia habilidad digital, como por ejemplo la habilidad de hacer un portafolio digital a través de herramientas como Blogger o Wix, e incluso herramientas web 2.0 y redes sociales que pueden integrar este entorno personal y ampliar lo que nosotros les estamos ofreciendo desde el contenido oficial, por decirlo así. Entonces, eso puede hacer crecer y flexibilizar los contenidos que nosotros presentamos, porque es algo que de por sí ya hacen. O sea, si algo les da curiosidad en su materia, lo van a buscar, van a profundizar, van a googlear, van a seguir una cuenta en Instagram, van a buscar a su influencer favorito para que se lo explique mejor. Eso ya lo hacen. Lo que va a pasar con nuestro PLE, con la técnica del PLE, es que va a ser visible gráficamente, tanto para el propio estudiante, visibilizarlo, organizarlo, como para ustedes mismos, poder observar el entorno personal de aprendizaje del estudiante ampliado por esta herramienta pedagógica. Y también que el propio estudiante en determinado momento pueda conocer el entorno personal de aprendizaje del docente y enriquecerse también de estas estrategias de articulación para construir conocimiento que los docentes pues ya tenemos muy practicadas. Ahorita que hagamos nuestro ejercicio van a ver que no es nada difícil porque es simplemente representar gráficamente lo que ya hacemos para aprender. Te cedo la palabra, Omar. Gracias, sí. Y entonces ya sí me empezaba a poner como los fundamentos para poder seguir hacia la asignatura. Nuestro curso, visto desde el enfoque de entornos personales de aprendizaje, significa un espacio en el que los estudiantes, ya lo decía así, pueden desde esta habilidad de fortalecer su entorno y de construir el aprendizaje, pueden irse convirtiendo en aprendices independientes, cada vez más independientes, pero no solitarios, que eso es lo importante. Y entonces lo que vale la pena es que nosotros nos detengamos a pensar como profesores de qué manera podemos organizar estos tres elementos. ¿Se acuerdan de los componentes claves? Procesar información, reflexionar haciendo, interactuar y dialogar. Bueno, un poco están representados aquí. ¿Cómo podemos aprovechar esos componentes clave ayudando a nuestros estudiantes a que desde el enfoque construyan sus aprendizajes, fortalezcan su entorno y se vuelvan más independientes? Bueno, ayudarles a organizar, por ejemplo, el flujo de información entrante, en donde la red personal de aprendizaje, y por eso aquí, digamos, utilizamos este elemento, se vuelve parte del flujo de información, también es parte del proceso de la experiencia en el SET y desde luego que también forma parte del diálogo con la realidad. Pero concentrémonos en el primero de los componentes.
hay un cúmulo de información entrante. Decía así, si hay un influencer que explique mejor que yo el tema, lo van a buscar. Ok, juega con eso y que resulte en beneficio de tu asignatura, en beneficio de la meta de aprendizaje. Que todos estos componentes, incluidos nosotros como profesores, pero también todos los videos, las búsquedas que hacen, los libros que consultan, las listas RSS y todos los demás componentes que significan un flujo de información, nos ayuden a que el estudiante vaya construyendo sus portafolios. Y esos portafolios van a expresar la reflexión constante, van a expresar los mecanismos y los instrumentos y las herramientas de procesamiento, de construcción del aprendizaje. Pero al final de cuentas, esto, ya decíamos, no ocurrirá en solitario. Es un portafolio individual, sí, pero que se va nutriendo con toda la experiencia de todos los participantes. Para que después haya esta oportunidad de que también a lo largo de la trayectoria de nuestro curso se vayan experimentando estos momentos de diálogo con la realidad. Ya hablábamos hace un momento de un encuentro, un foro, que puede ser presencial en una institución distinta o que puede ser virtual, pero también puede ser una publicación del propio estudiante porque en su portafolios tendrá evidencias que le permitan participar ya como sujeto activo dentro de la disciplina del conocimiento o como parte de una comunidad, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que haremos nosotros? Al final de cuentas, conseguiremos la meta de aprendizaje para nuestro curso, pero habremos también logrado que los estudiantes desarrollen esta capacidad de aprender y sean conscientes de las estrategias, las herramientas y las fuentes que usan y que les sirven a ellos en particular para aprender. Entonces, un poco jugamos aquí en el contexto ya de nuestro curso. No queremos decir, por ejemplo, Polo, que se deba construir con ellos solo el temario. No, no va por allí, aunque sería una actividad que estaría fantástica. Más bien lo que decimos es, ¿qué tal que les damos oportunidades de ir construyendo esos portafolios y vamos viendo lo que hacen no solo como la entrega de tareas, sino como la oportunidad de fortalecer sus entornos de aprendizaje? Entonces, un poco va por allí. Ya todo lo anterior nos permite tener contexto, marco conceptual, para poder ir acercándonos cada vez más a estas prácticas y ahora, bueno, iremos todavía más en lo concreto cuando sí nos plantee una serie de preguntas que ya nos van a convocar a pensar en nuestros cursos. Le doy la palabra para que nos presente esos cuestionamientos. Sí, tienes tu micro cerrado. Disculpen. Ok, vamos a empezar a plantear algunos cuestionamientos que no vamos a responder en este momento. Parte de ellos ya se respondieron con la presentación que hemos hecho y parte de ellos también se respondieron al inicio cuando realizamos el sondeo, ¿no? Entonces ya hay parte de estos cuestionamientos respondidos. Aquí les dejamos dentro de la misma presentación en este ojito las respuestas por si quieren analizarlas nuevamente a la luz de lo que ya hemos estado platicando. Y bueno, hemos conversado sobre las tecnologías que nos permiten recuperar, procesar y luego diseminar la información que tiene que ver con la asignatura que imparto o bien la asignatura que están estudiando los aprendices, ¿no? Nuestros estudiantes. El flujo de información es muy importante y también es muy importante tomar conciencia de que ese flujo de información no solamente viene de plataformas tradicionales, ¿no? Como son los libros, la lectura o la tradición oral, ¿no? Que la presentación o la cátedra, sino que puede venir de otras personas, otros influencers, decíamos, del diálogo con el mundo, del diálogo con compañeros, con colegas, etcétera. Por otra parte, también distinguieron en el sondeo que los procesos mentales, las habilidades de pensamiento, son los mecanismos o componentes más importantes dentro del proceso de aprendizaje. Entonces, es bien importante distinguir cuáles son los procesos mentales
que se asocian más con el estudio de nuestra asignatura. Es decir, si es una asignatura conceptual y que esos conceptos son base para entender otra serie de prácticas profesionales, pues la memoria va a ser muy importante que recuerden esos conceptos. Entonces, es importante distinguir esto. Si es un proceso, por ejemplo, mencionábamos hace un ratito el ACE, en lo que ya tienen que analizar, sintetizar, crear o incluso publicar, entonces son otros los procesos mentales de orden superior que tendremos que facilitar y que deben de estar reflejados en este entorno personal de aprendizaje. Por otra parte, hay que realizar actividades diversas, actividades variadas, y digamos que las herramientas digitales nos permiten justamente diversificar este tipo de actividades. Ya no solamente que me entreguen un ensayo o que asistan a un congreso, como mencionaba Omar. O sea, también pueden realizar infografías, hacer mapas mentales, crear interactivos, crear un video, organizar un foro, organizar N cantidad de actividades por su cuenta, ¿no? Entonces son mecanismos y actividades que son útiles para enriquecer el entorno personal de aprendizaje. Y por otro lado, ¿qué mecanismos puedo utilizar y qué herramientas digitales puedo utilizar para facilitar que los estudiantes participen en la toma de decisiones? Desde algo tan sencillo como un mentí, porque tú puedes decir, yo no tengo tiempo de ponerme a tomar decisiones con los estudiantes y discutirlo. Bueno, elabora un menti estratégico en el que puedan votar, en el que puedas ver el porcentaje de interés, etcétera. O si tienes suficiente tiempo, pues incluso puedes hacer un foro virtual que dure toda una semana y donde estén ahí ellos participando en un Padlet durante toda la semana para ir tomando decisiones en conjunto. Entonces, todos estos elementos se tendrían que estar respondiendo gráficamente, pero también reflexivamente en el entorno personal de aprendizaje. Y ahora sí pasamos a la parte bonita de nuestros webinars, que siempre decimos, nos encanta tallerear los webinars, no limitarnos solamente a la presentación o a la charla o a la exposición, sino también que ustedes se lleven herramientas prácticas. Entonces vamos a hacer dos ejercicios. En primer lugar, vamos a hacer un ejercicio para planificar nuestro entorno personal de aprendizaje. Y el otro ejercicio es un ejercicio que les permitirá visualizar gráficamente, que ya es el producto que se espera cuando se elabora un entorno personal de aprendizaje, que visualmente podamos distinguir cómo es este entorno personal de aprendizaje para la asignatura o el contenido que estoy estudiando. Entonces, nosotros les mandamos estos dos recursos que vamos a utilizar para hacer las actividades por correo electrónico. De todas maneras, ahorita les voy a pasar el archivo en el chat para que lo puedan abrir y editar, que es un formato de Word que te permitirá reflexionar sobre los elementos y herramientas que tienes que preparar para representar gráficamente tu PLE. Y este formato incluye 6 preguntas que son clave. La primera pregunta es, ¿cuál es tu objetivo de actualización permanente para tu asignatura? Sabemos que hoy en día el conocimiento cambia rápidamente. Ahorita veo a Alondra asintiendo con la cabeza, ella que imparte materias de química, aunque la química es una ciencia básica y tal vez no cambia tanto, pero seguro salen cosas nuevas, y pues tendrá que estar actualizada. Y como ahorita vamos a hacer el PLE de ustedes como docentes, cuando preparan su asignatura, tendrán que pensar en, bueno, ¿cuál es mi meta de actualización de acuerdo a la materia que yo imparto y de acuerdo a lo que me interesa y también a las habilidades que tengo o que quiero desarrollar? Por otra parte, hay que reflexionar sobre cuáles son los servicios digitales y herramientas que se utilizan más comúnmente en tu práctica docente, pero igualmente puedes incluir aquello que te gustaría aprender y practicar más. Vamos a suponer que tú has visto que otros profesores usan el Nearpod, pero tú no lo utilizas, pero lo quieres integrar en tu PLE, pues ahí también lo puedes poner porque parte de tu meta de aprendizaje estará no solamente centrada en el contenido, sino en las herramientas que te permiten justamente darle flexibilidad metodológica a tu asignatura. La tercera pregunta es cómo organizas la información que eliges para enriquecer y actualizar el contenido. En esto yo creo que tienen mucha claridad. Lo vimos en la primera pregunta del sondeo con estas herramientas como Moodle, Teams, etcétera.
Las plataformas que utilizan para crear un portafolio digital docente para su asignatura, piensen muy bien en esto porque no todos tenemos un portafolio digital docente. Tienes una página web en donde tú puedes presentar todas estas herramientas y todo lo que has creado o solamente lo tienes compartido en redes sociales o has creado una página. Entonces, si lo tienes, explica que lo tienes, pero si no, puedes pensar también en empezar a construirlo y con qué herramientas te gustaría construirlo. ¿Cuáles son las redes sociales digitales que te permiten mantenerte en contacto con colegas, expertos y estudiantes? Yo, por ejemplo, tengo mi Facebook solo para cosas de contenido de las asignaturas que imparto y cuestiones de trabajo, mientras que Instagram lo tengo para echar relajo y ver videos de perritos y gatitos que me encantan, pero ahí establezco este contacto. Y por otro lado, también es importante distinguir estas comunidades de práctica. Entonces, les comparto el archivo y vamos a contar 10 minutitos para que lo puedan leer y empezar a llenar. Se los voy a compartir aquí en el chat. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Discúlpenme, es que estoy aquí medio perdida en el chat. Porque, oye, Eric, ¿tenemos el permiso en el chat de compartir archivos? Porque no veo es con un enlace. Con un enlace lo podemos colocar. Ah, es que sabes así como hiciste en el webinar. No quería compartir el enlace, de hecho ya tenía aquí listo el archivo a la mano para compartirlo, porque lo que pasó en otro webinar es que al compartir el enlace empezaron a editar en el enlace y es importante que tengan su archivo individual. Perdón que te interrumpa, sí, porque justo eso pregunta Polo y ya queda respondido, Polo. No hay que editar en línea, sino más bien ayudarnos descargando el archivo y respondiendo en local, para que todos tengan la copia de este archivo para sí mismos en sus equipos. Ok, les voy a mandar el vínculo editable. Nada más no empiecen a editarlo ahí, por favor, descarguen para que no nos quede ahí hechos pelotas nuestras reflexiones. Sí, yo decía, ¿cómo? Sí. ¿Dónde está el clipcito para juntar archivos? Ok, entonces ya tienen el link en el chat. Y descarguen este archivo. El archivo. Que no es de OneDrive, sí, es el libro. Acabo de poner el enlace al documento. Gracias. Y también recordarnos que durante el correo en el que se dieron los datos de acceso y en general donde se compartió la información previa, Eric también incluyó una copia de este archivo, así es que si tienen a la mano su correo electrónico, lo pueden descargar también. Si ya están en línea y quieren guardar una copia, porque quizá no todo el mundo tenga la experiencia, si me permiten, rapidísimo mostramos el proceso, porque de pronto puede ser que algunos se pregunten, ajá, ¿y cómo lo guardo? No es nada complicado, pero si no lo has hecho antes, pues se te va a complicar. Aquí está el botón de archivo y desde ahí simplemente hay que seleccionar guardar como, descargar una copia. Ya digo, no tiene mayor ciencia, pero si te enfrentas solo a esta pantalla, pues no está allí el botoncito donde diga lo quiero en mi compu. Va a ser desde aquí, archivo, guardar como, descargar una copia. Dejo de compartir y le dejo la palabra a Cindy. Sí, ya estamos contando el tiempo y les pido que por favor, si pueden con un dedito o en el chat decirnos que ya tienen acceso al archivo y que están completándolo. Probablemente en el tiempo que vamos a dar no les dé tiempo de completar todo, pero como también es importante que trabajemos con el gráfico, y que avancemos, podemos tener una parte de nuestro proceso de preparación y reflexión y otra parte de nuestro proceso de visualización gráfica y ya después ustedes con más tiempo
lo pueden completar. Ahora es bien importante que tengan estos archivos y la plantilla de Genially que les vamos a compartir y que les mandamos por correo para que esa misma lo puedan compartir con sus estudiantes si tienen interés en practicar y conocer los entornos personales de aprendizaje de los estudiantes. Y veo una manita levantada de Hola, soy Sandra. De Sandra. Hola. Oye, es que yo no veo el chat. Yo creo que algo moví en mi pantalla, pero no puedo descargar el archivo porque no veo el chat. Ok, si quieres te pongo aquí las preguntas. Gracias. Para que desde allí puedas empezar a contestarlas. Y si quieres ponerme tu correo en el chat, te lo puedo enviar por correo. Ok, es que como no puedo ver el chat, pero está bien, aquí le saco un screenshot a esto. Gracias. Sandra, una pregunta. ¿Por correo electrónico no recibiste este archivo? Sí, pero no está editable. No mandamos el link editable. No. Si en el transcurso de estos 10 minutos alguien necesita alguna asistencia, nos dice y lo vamos resolviendo. Recuerden que el documento que tenemos publicado a través del enlace es un documento en línea y les pedimos no editar allí, sino descargarlo en sus equipos y editarlo en su equipo, por favor. Sandra, ¿volviste a levantar la mano o la dejaste? No, discúlpame, la dejé. Anterior. Ah, ok. Pregunta Alondra que si solo es contestar las preguntas, si les da tiempo, quedan 2 minutos de continuar llenando el formato, terminen de llenarlo porque es el proceso completo. También como comercial, este es el primer ejercicio de una certificación que te estamos preparando por ahí. Entonces, si ya tienen su ple armado, ya tienen la primera tarea de esa certificación lista, ¿verdad, Omar? Sí, justo al final les haremos la invitación a esta certificación, quienes nos quieran ayudar en el piloteo, el momento en el que estamos. Y eso, pues ya un poco pensando en que tendrán una evidencia adelantada. Moni Palafox, te escucho. Hola, ¿qué tal? Una pregunta, Hola. Veo que están grabando la sesión. ¿Será posible que posteriormente podamos ingresar para ir afinando algunos puntos que tal vez me perdí? Por supuesto, tenemos nuestro canal de YouTube en donde estamos publicando todos los webinars. Se publican más o menos como 15 días después. Jazz me corregirá porque a lo mejor la voy a carrerear si le digo que 15 días. Pero sí te enviaremos con mucho gusto el link para que lo tengas a la mano y también que nos sigas en nuestro canal. Muchísimas y hagamos gracias. comunidad virtual por allá. Así es. Muchas gracias, Cintia. Muy amable. Sí. De entrada les vamos a dejar aquí en el chat el enlace a el canal de YouTube de la coordinación para que puedan ver otros videos que ya están publicados y allí mismo es en donde se publicará este webinar. Bueno, pues ya nos quedan unos cuantos segunditos, entonces hasta donde hayan llegado está bien, después podrán terminar. Y le cedo la palabra a Omar para que nos dé las instrucciones de cómo empezar a construir también nuestro entorno personal de aprendizaje en una interfaz gráfica. Gracias, Sin. Voy a tener que interrumpirles abruptamente. Si en este momento están escribiendo, como mal profesor les diré, dejen de escribir y pónganme atención. Dejen de aprender. Porque todo está centrado en mí, ¿no? Pero bueno, digamos que lo hago con la salvedad de que podremos regresar después todos a este ejercicio. Y también con la necesidad de distraerlos un poquito solo para explicarles la relación entre lo que están haciendo en este momento en Word con lo que les proponemos realizar como segundo momento. Porque ahora han empezado a planificar su entorno personal de aprendizaje, reconociendo los componentes de su entorno. Pero también vale la pena que hagamos el ejercicio de visualizar, es decir, ya que tengo el listado, ya que tengo
en este soporte de Word algunas ideas plasmadas, ¿cómo puedo empezar a construir el mapa de su entorno personal de aprendizaje? Y ese es el segundo momento de la actividad. ¿Qué les proponemos? Primero les queremos compartir un recurso que pueden utilizar en este momento, pero que también confiamos en que van a poder compartir con sus estudiantes si quieren hacer el ejercicio de que ellos mapeen su entorno personal. Y este recurso es una plantilla. De paso, aprovechamos para compartirles que esta es una funcionalidad que se añade a Genially, el uso de plantillas, de tal manera que ustedes van a poder reutilizar este recurso. ¿Qué es lo que van a necesitar? Número uno, tener su cuenta de Genially y entrar a su cuenta de Genially. En el sondeo apareció Genially como una de esas herramientas que utilizamos con frecuencia para procesar información. También en el correo electrónico que les hizo llegar Eric hace unos días, les pedíamos tener su cuenta de Genially. Si no lograron hacerlo o no tienen todavía su cuenta de Genially, bueno, la van a poder tramitar muy fácil porque no requiere más allá de llenar un formulario, entonces no es nada complicado, pero lo van a requerir para poder jugar el juego. Eso es lo importante en este momento. Si ustedes tienen su cuenta de Genially, lo que va a pasar es que una vez que lleguen a esta lámina de la presentación que ya compartimos Cindy y yo en el chat, van a poder utilizar este botón. No sé si... Omar, te interrumpo un segundito. ¿Podrías ponerlo en pantalla grande para que se alcance a ver? Porque si la pantalla de su laptop es tan chiquita como la mía, no se alcanza a ver. A ver. Entra allá al visualizar mi PLE y ahí mismo está el botoncito para ampliar pantalla. En el Genially de la plantilla. Ahí está cerquita. Recurso. Okay. Eso, mero. Gracias. Entonces, ya decía, este botón, el botón de reciclar, es el que vamos a utilizar para esta segunda parte de la actividad. ¿Qué es lo que va a ocurrir? En el momento en el que yo haga clic, atención con esto porque es la magia pues de esta herramienta, en el momento que yo hago clic aquí, en reciclar, como ya estoy logueado en Genially, de ahí que les decía hace ratito, hay que loguearse en Genially, me va a enviar a una página de edición. Ya tengo este recurso y voy a empezar a modificar todos los elementos. ¿Pero qué modifico? Bueno, aquí mismo está la serie de instrucciones. Y así vamos anidando cosas. Es como una matrioshka de Genially. Así es. Ahí ya anidamos otro. Y este es para explicar qué mueves, qué quitas, qué pones. En realidad se trata de que tú tengas la flexibilidad necesaria para que te parezca a la representación más fiel de tu entorno personal de aprendizaje en lo gráfico. De tal manera que puedes hacer lo que se te pegue la gana, porque es tu entorno personal de aprendizaje. Pero aquí te proponemos tomar algunas pautas. Primero, donde estoy yo, bueno, quizá valga la pena que te identifiques con una imagen que te represente. Incluir podría ser un link a una herramienta en la que esté tu perfil digital, por ejemplo, tu cuenta de LinkedIn o Facebook, Twitter, Instagram, si eres Instagramer. En fin, identificarte en este elemento. Aquí tenemos más bien una nota de forma. Personaliza la plantilla, los colores que más te gustan, arrastra los elementos del lugar donde deban estar ubicados para que representen mejor tu proceso de aprendizaje. Todo esto, una vez que ya estés en el modo de edición, es modificable, es arrastrable y lo puedes editar. Los conectores sirven para que puedas ir estableciendo las conexiones entre los componentes de tu entorno, los nexos que hay entre estos elementos que van a ir apareciendo y que van a conformar tu representación gráfica del entorno personal de aprendizaje. Y aquí hemos puesto algunas de las herramientas, digamos, más habituales
pero esto crecerá conforme la necesidad de tu representación gráfica y vas a poder elegir, integrar, duplicar, modificar, incluso agrandar, achicar por si quieres representar de forma gráfica con tamaño cuáles son las que más, las que menos usas. Vas a poder utilizar todas estas que aparecen aquí. Y en la columna de la extrema derecha de la pantalla vas a encontrar una serie de palabras que expresan acciones clave, pero que desde luego vas a poder tú modificar, incluso podrías añadir algunas, quitarlas que no correspondan con tus mecanismos cognitivos, y esto proponemos que esté organizado en 3 fases. Una primera en la que organices todos los nodos, es decir, pongas todo más o menos donde gráficamente en el lienzo que se presenta debería estar cerca una de otra cosa, para después establecer las conexiones y finalmente integrar alguna interactividad para describir el proceso. Digamos, por ejemplo, que en este más te parece buena idea que detalles cuáles son los procesos que utilizas o las herramientas que utilizas para colaborar. Bueno, todo esto está disponible para que tú lo puedas editar, y si ustedes ya están dentro de sus cuentas de Genially y ya utilizaron el botón de reciclar, en este momento deberían tener en sus pantallas, en sus ventanas del navegador, pues la plantilla disponible en modo de edición, como esto, para que entonces empiecen a modificar todo lo que necesiten y se transforme esto que aparece aquí como un catálogo de cosas en la representación gráfica más fiel a tu entorno personal de aprendizaje, ¿no? Entonces, no sé si esto ayuda a entender con claridad la serie de pasitos, pero desde luego, si hay necesidad, vamos a ir como eso, aclarando las dudas que vayan surgiendo. Dejo de compartir mi pantalla. Tendremos otros 10 minutos para este siguiente momento de la actividad, y con lo que tengamos en el documento de Word hasta este momento, no es necesario que esté terminado, con lo que tengamos, empecemos a desarrollar la representación gráfica de nuestro entorno personal de aprendizaje. Por favor, ayúdenme con una manita arriba si queda claro el procedimiento de lo que tenemos que hacer, o necesitamos darle de nuevo a el caminito. Polo, por favor. No, ya levanté mi manita que sí, está clarito. Perfecto, muchas gracias. Oye, Omar, ya no nos va a dar tiempo de dar los 3 minutos, pero yo creo que en 5 minutos pueden avanzar al menos en explorar cómo funciona la plantilla. ¿Cómo ves? De acuerdo. De todas maneras, Alondra ya nos dijo que ya terminó. No les quiero poner presión, queridos, queridas, pero van a pasar al frente, ya saben, aquí el profe mala onda. Yo estoy jugando el rol del profe mala onda y entonces van a pasar al pizarrón, van a pasar al frente y nos van a mostrar la representación gráfica de su entorno personal de aprendizaje. No sé si todos, quizá algunos nada más. Kalubi, si quieres enviarme tu documento de Word a mi correo, me encantará leerlo. Es que estamos un poco limitados en poder compartir archivos en el chat. Okay. De acuerdo, gracias. Me da mucho gusto saludarte por aquí. Qué bueno que viniste. Sí, gracias. Y aquí veo algunos de los participantes del curso de Aprender a Aprender en Tiempos de Cambio. Me encanta porque esta es una gran herramienta para aprender a aprender, así que van a estar como en nivel avanzado en el otro curso. Moni, ¿cómo hacemos para recuperar el paso? ¿Dónde te quedaste? ¿Dónde empezó la confusión? Ya, lo que pasa es que ya estoy en la plantilla, pero estoy picando por todos lados y no puedo encontrar ni el botón de reciclar ni nada. Entonces ya no sé qué hacer. Ok.
después los puedo ir a buscar o no sé qué hacer. Seguro que sí. Bueno, voy a seguir intentando, eso no importa. Aquí sigo. Mira, Moni, te lo enseño aquí en la pantalla Sí. nuevamente. A ver si puedes avanzar ahorita. Si tú abres la plantilla con el link que les dejé en el chat, me imagino Sí. que desde ahí la abriste, Sí, Moni. ahí estoy, sí, exactamente. Aquí en la esquina inferior derecha tienes 3 simbolitos. Si pones tu Sí. cursor encima, uno dice compartir, otro dice pantalla completa y debes de ver un tercer botoncito que dice reutilizar este Genially. Sí, es que justamente ese botoncito no es el que no tengo. Tengo los otros dos. ¿Y estás Entonces, logueada en tu cuenta de Genially? Sí, Sí. puedo interrumpirlas. Sí, claro. Tenemos una imagen en el chat que muestra cómo lo vemos nosotros que no tenemos cuenta Edu, que no nos aparece ahí el simbolito, sino nos aparece un cintillo azul horizontal todo abajo con un botón que dice, ¿quieres hacer contenidos tan geniales como este? Y un botón que dice reutilizar este Genially. ¿Eso sí te aparece, Gracias, Mónica? Sofi. A ver, déjame ver, es que ya me perdí. A ver, te lo comparto, ya lo estoy compartiendo en la pantalla. Eso, mira. Entonces, aquí abajo hay un botoncito azul que dice reutilizar este Genially. Ya lo encontré, gracias. Sí, Moni. Ya lo vas a tener ahora en tu panel de Genially disponible para cuando quieras editarlo y completarlo. Ok, perfecto, gracias. Gracias, Polo. Gracias, Sofi, por ayudarnos a resolver la duda. A eso se le llama una comunidad de aprendizaje. Si no sabe uno, lo sabe el otro. Les quedan 30 segunditos y yo estoy curiosa por ver el PLE de Alondra antes de irnos. ¿Por qué el de Alondra? Cuéntanos. Pues porque dice sí. que ya lo tiene listo, pero lo hizo como en 5 minutos. Ahí en el chat puso ya terminé. No, bueno, entonces va a toda velocidad, Alondra. A mí se me hace que lo hizo antes de la clase. Listo, terminaron los 5 minutos. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo les fue con la representación de su entorno personal? Cuéntenos. ¿Quién se anima a compartirlo? Alondra, ¿sigues ahí? Yo estoy hable y hable de ella y capaz ya se nos desconectó. No nos ha contestado. Sí, no la veo conectada. Marisol, Sofi, Jazz, ¿tienen ya su PLE avanzado? Manuel, tú habías prometido también terminarlo. Yo estoy en ello. Estoy aprendiendo a utilizar Genially. Polo nos puso un dedito arriba. ¿Será por lo que podemos asomarnos un poquito a tu entorno personal? Sí, claro. Padrísimo, muchas gracias. Está muy incipiente todavía, ¿eh? Claro, entendemos. Nadie lo termina en 5 minutos. No tengo opción para compartir. ¿Nos puedes poner el link en el chat? Supongo que sí. Compartir con el link en el chat y ya lo abrimos aquí. A ver, ya te di permiso de moderador, Polo, así es que ya deberías tener posibilidad de compartir. ¿Me dices si sí? Sí, ya estoy compartiendo. Un segundo.
Ay, Dios mío. No sé dónde lo dejé. No te pongas Sí, sí. nervioso. No, es que tengo como 50,000 ventanas abiertas. Entonces, ya se ve, ¿verdad? Sí, Excelente. A ver, ahí lo estoy presentando, según esto. Sí, ahí está presentándolo. Ya. Bueno, eso me dio tiempo de hacer. Solo la parte de comunicación, compartir y colaboración. Excelente. Ya se ven ahí tus aplicaciones para el acompañamiento académico, que es el Office 365, el Genially, el YouTube, el Nearpod, y también tu nombre, ¿no? Y una imagen que te representa, que eso es muy importante. Y empiezas ya a establecer conexiones con las flechas. Muy bien. Recuerden cuando lo terminen borrar ese cuadrito que dice plantilla para donde viene el más info. Ese recuerden también borrarlo. Para que ya les quede completo. Excelente, Polo. Muchas gracias. Gracias. Más allá de la representación gráfica, que sería muy fiel, un elemento que nos interesa explorar así a mí es si el ejercicio te permite, digamos, como un insight en términos de descubro qué refuerzo, me doy cuenta de algo en estos dos elementos, por un lado en el Word, ahora en la representación. Te cuento, Polo, una experiencia personal, primera persona. Yo al hacerlo me doy cuenta de que comparto muy poco y entonces después de hacerlo me di a la tarea de reforzar ese elemento de mi entorno personal. Pero eso, un poco, ya saben, es broma esto de va a haber examen, más bien es como explorar junto con ustedes si el ejercicio les permite estos elementos de estos hallazgos o estas reflexiones sobre su entorno personal de aprendizaje. ¿Ocurrió algo así, Polo? Sí, claro. A mí, por ejemplo, lo que me llama la atención es que mucho de lo que comparto es material que estoy reutilizando y adecuo para los estudiantes. Entonces, por ejemplo, ahora estoy tomando el curso de creación de video con Sofía y justo lo que quiero es crear mi propio material porque creo que de pronto en esta adecuación o en esta adaptación hay cosas que no terminan de expresar o de explicar de la manera como yo lo hubiera hecho o como yo quería. Entonces, de pronto me parece que no es tan específico y que necesitaría algo pues más para mi nivel, ¿no? Porque los recursos que estoy utilizando los tengo que adecuar porque son justo pues de escritores ya de renombre o de expertos en la materia que de pronto se van a un nivel de expertise que no tenemos todavía en el momento del taller en el que vamos, ¿no? Entonces, justo esto me ayudó a ver, me hacen falta materiales, no adecuar materiales, sino crear más materiales, y los espacios de colaboración también, de pronto, por ejemplo, veo esto y digo, es que creo que abuso con el Genially y el Nearpod y necesito otra variedad de recursos, o bueno, no necesariamente, pero que a lo mejor sería que para la dinámica de clase, pues ayudaría a que no pareciera que siempre estamos haciendo lo mismo, ¿no? Muchas gracias, Polo. Y es que esta reflexión, si la trasladamos ahora hacia nuestros estudiantes, lo que proponemos Cintia y yo es qué tanto el ejercicio valdría la pena para que este tipo de hallazgos sean, digamos, de parte de nuestros estudiantes. ¿Dónde es importante fortalecer? ¿Dónde es importante hacer algún cambio? ¿Dónde vale la pena ajustar? Y al final de cuentas, que eso se convierta en esta aspiración que platicábamos hace un ratito, de cómo es que ellos pueden hacer cargo de su proceso de una forma más consciente, ya saben, estrategias conscientes para alcanzar metas de aprendizaje, ¿no? Entonces, ya decíamos, no se trata de agotar el ejercicio, no se trata de mapearlo en este momento. Sí es importante y proponemos, insistimos en que hagan el ejercicio ustedes y luego reflexionen qué tanto valdría la pena pedírselo a nuestros estudiantes. Proponérselo más que pedírselo. Muchas gracias, Polo. Si alguien más quisiera compartir su entorno, podemos hacerlo. Si no, nos vamos directamente al siguiente de los temas que tenemos preparados, que ya estamos, digamos, agotando temas y más bien vamos a concentrarnos en casi que llegar a la plenaria, ¿no?
Sí, Omar, ¿te parece bien que si alguien más quiere compartir su Genially, lo hagamos ya en la plenaria para cerrar con esta reflexión que tiene que ver con la cultura digital que estamos construyendo en la Ibero Puebla? Muchos de ustedes ya han estado en algunos de nuestros cursos o proyectos y saben que estamos trabajando fuertemente en el desarrollo de competencias digitales docentes y que estamos utilizando el marco de referencia DIGCOMP y de INTEF, que es el marco de referencia para definir la competencia digital. Les dejamos un poquito más de información aquí en el Genially y que manifiesta 5 áreas competenciales que es importante desarrollar para convertirse en un ciudadano digital activo, propositivo, consciente y crítico, y que se manifiestan 21 competencias clasificadas en estas áreas competenciales: información y alfabetización digital, comunicación y colaboración, creación de contenido, seguridad y resolución de problemas. Entonces, pues queremos manifestar que esta estrategia pedagógica es una manera de articular estas competencias ya en una estrategia pedagógica concreta. Entonces, un poquito como los idiomas, ¿no? Empiezo a desarrollar competencias de alfabetización digital, después herramientas para la comunicación y colaboración que hemos estado trabajando en los webinars, herramientas para creación de contenido como el taller de video educativo, pero llega un momento en el que hay que pasar no solo de comprender el vocabulario elemental de un idioma, sino también empezar a expresarnos desde ese idioma para construir cultura, desde ese lenguaje. Y eso es lo que se expresa en el entorno virtual de aprendizaje, de tal manera que cuando yo busco y organizo información, estoy manifestando mis competencias de alfabetización e información digital. Cuando colaboro o comparto o comunico, estoy manifestando mis competencias de comunicación y colaboración. Y cuando creo contenido para compartir con mis estudiantes o para publicarlo en algún espacio académico, estoy desarrollando mis competencias y poniendo al servicio de la educación la creación de contenido y digital. Mientras que están construyendo una identidad digital y ciertas habilidades transversales para construir un ambiente seguro en Internet, un ambiente académico utilizando Internet, que no se limite a lo que suelen hacer los jóvenes, ¿no? Que decimos, ya traen el chip y saben de tecnología, pero para echar relajo, para jugar, para entretenerse. Hay que llegar a otro nivel en el que este tipo de habilidades, este entorno personal de aprendizaje, nos permita resolver problemas importantes de nuestro entorno, ¿no? Como problemáticas ambientales, problemáticas comunitarias, y bueno, también que seamos capaces de resolver problemas técnicos con cada vez mayor habilidad. Entonces, pues hasta aquí llegamos. Tenemos este Padlet en el que podemos compartir algunas dudas, comentarios, conclusiones. El link, por favor, compartan también aquí el link al Genially que hicieron para que veamos cómo van. Y vamos cerrando con este diálogo nuestro webinar. Te dejo la palabra, Omar. Gracias, Sin. En realidad, la intención de esta plenaria, porque sabemos que el tiempo no permite agotar, sino más bien abrir la conversación, es justamente tener oportunidad de saber desde su perspectiva cuáles son los temas que quedan pendientes para la conversación, ¿no? De ahí que un poco se plantea cuáles son las dudas, cuáles son las inquietudes, cuáles son las ideas. Y nos gustaría, pues eso, abrir los canales para continuar esta conversación en el futuro. Tenemos un par de minutitos para que cada uno de nosotros pueda allí escribir en este Padlet sus reflexiones, su post con, insisto, preguntas, aportaciones, quizá planteamientos ya de cómo llevarlo a la práctica. A poner su participación en Padlet, voy a ir abriendo los Genialys que nos compartieron en el chat para ir viendo también los avances mientras se van animando a participar. Aquí está Jazz con su PLE. Ella no utilizó nuestra plantilla, pero puedes, Jazz, convertir tu PLE en plantilla para que si alguien lo quiere observar, lo pueda
Si se fijan, también está aquí la descripción de las herramientas. Idealmente, si tienen tiempo, es poner el link a las herramientas y no con la descripción que viene oficialmente en la herramienta, sino con la descripción de tú cómo la utilizas personalmente, ¿no? Entonces, si tú utilizas Firefox de tal manera que utilizas los marcadores para organizar tus páginas, el historial para acordarte cuando lo que revisaste ayer, etcétera, pues que tú puedas explicar en cada herramienta cómo la utilizas y qué funcionalidad tiene dentro de tu proceso de aprendizaje. Entonces aquí tenemos el play de Jazz. Voy a ver si Jazz tenemos alguna participación en nuestro Padlet. Anímense. Cintia, perdón que interrumpa. Estamos teniendo algunos problemas para abrirla. El Padlet. ¿Abrir el Padlet? Ok. Ahorita lo configuro. Si quieres tú compartir los Genialist que están en el chat, mientras yo veo si puse el Padlet privado. Ah, no, mira, ya está una participación. Parece ser que ya lo desbloquearon. Es importante detectar con estos cursos las áreas de oportunidad en el trabajo docente. Claro, el PLE es como un espejo, nos han dicho algunos alumnos, en donde justamente lo que puedes notar es lo que te falta y en lo que tienes que invertir tu tiempo para practicar, para aprender, para preguntar, para pedir ayuda. Tenemos en pantalla el PLE de FER, pero también me gustaría preguntar si ya logramos acceder al Padlet o todavía sigue. Ya están. Ya hay un gatito ahí. Con un agradecimiento. No, gracias a ustedes por tomarse su tiempo de estar en el webinar. FER nos comparte algunas de las herramientas que usa, por ejemplo, para colaborar, para buscar, organizar información. Y también nos señala ya en estos elementos más detalle de los componentes, ¿no? Entonces, bueno, nos dice aquí, publico mis textos a discutir en Moodle, pero añade ya algunos elementos que son muy propios. Y creo que esto es parte de la riqueza de asomarnos a el entorno personal de aprendizaje. Nosotros hemos comprometido desde el inicio, cada uno tiene el propio, y si esto es así, pues cada uno se debe ver distinto al de al lado, porque precisamente es nuestro entorno personal, no es el entorno de Cintia, de Omar, este es el entorno de Fer, quien se identifica como alguien que lee todo el tiempo, Fer. Aquí vemos que Fer es devoradora de libros, pero además es una devoradora de libros que está identificada también con una imagen de un oso. Supongo este oso representa para ti algún mensaje, pues, ¿no? De tu identidad. ¡Ay, qué oso! Oigan, al parecer el acceso al Padlet también está relacionado con alguna configuración de red, porque parece que a quienes estamos en la red de la universidad es a quienes nos está costando mucho trabajo visualizar. Si no podemos en este momento participar, lo que les pediríamos es que nos ayuden para después, cuando haya oportunidad en algún momento durante el día, de dejar allí su participación, ¿no? De momento creo que es más bien un tema de red. Oye, Omar, ¿podemos ir revisando lo que aparece ahí? ¿Te parece, Cintia? Sí, nada más me gustaría comentar que nosotros compartimos con ustedes la plantilla como una manera de hacer más fácil que avanzaran dentro del webinar y más rápido, ¿no? Y también, digamos que en un entorno en línea también es un poco más fácil brindar la instrucción utilizando una plantilla de Genially, pero no es la única manera de hacer el PLE. Incluso lo pueden hacer a mano, con dibujos a mano, lo pueden hacer con cualquier otra herramienta digital que les resulte más fácil utilizar, por ejemplo, un PowerPoint. La idea es hacer el ejercicio de verte a ti mismo, ¿no? No importa tanto la herramienta en donde plasmes el gráfico, sino el ejercicio de poder visualizar, como han comentado aquí en el Padlet y en el chat, las áreas de oportunidad que tienes para el desarrollo de tu articulación de competencias digitales para la educación y el aprendizaje.
y la de los estudiantes, claro está. Me gustaría solo señalar de lo que aparece en el Padlet, hay allí algunos elementos, me concentro en esta reflexión donde nos dicen, es interesante reflexionar sobre esto que uno usa en automático y que no parece, digamos, pasa desapercibido y ahora con el mapeo de tu entorno personal, bueno, adquiere un lugar, adquiere una función y se ubica como parte de los procesos de aprendizaje, ¿no? Ya sea herramienta, ya sea mecanismo, ya sea actividad. También quisiera destacar que en este otro comentario que aparece en nuestro Padlet, nos plantean cómo la reflexión sigue siendo un elemento en el que se concentra su atención. Lo que destaca también es, me hizo reflexionar sobre los elementos que debo tomar en cuenta para organizar mis cursos. Entonces, un poco se cumple el objetivo que teníamos Sim y yo de que con estos ejercicios ustedes pudieran hacer un ejercicio de reflexión, reflexionar haciendo finalmente, desde la misma lógica, desde el enfoque de entornos personales de aprendizaje. Nos daría tiempo para plantear muchísimos otros temas. Desafortunadamente ya se nos va acabando. Si me permites, Sim, me gustaría muy rápido aprovechar un par de minutos para hacer la invitación a los siguientes eventos que tenemos en puerta, como siempre, esperando que todos y todas nos acompañen. Tenemos el siguiente webinar en octubre, 12 de octubre, de 11 a 1, y esta vez Jazmín y Eric, dos de nuestros desarrolladores de entornos, nos hablarán sobre el regreso a la presencialidad para poder encontrar maneras de explotar los aprendizajes que obtuvimos durante la pandemia. Pero también quisiéramos invitarles a un par de cursos que tenemos en puerta, funciones de Moodle para desarrollar rutas de aprendizaje personalizables, un curso presencial que va a ocurrir en el Laboratorio de Innovación Tecnoeducativa que empieza el 28 de octubre y un curso virtual sobre funciones estratégicas del tutor virtual desde el modelo educativo jesuita que arranca el 24 de octubre. Si tienen interés en alguno de estos eventos, con todo gusto por correo electrónico podemos compartirles la información, pero yo voy a dejarles aquí los enlaces a los carteles que acabo de mostrar. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias a todos. Les agradecemos de verdad muchísimo el estar con nosotros y como siempre decimos, nuestra intención es plantear un tema para conversar al respecto. Estaremos a la espera de recibir comentarios suyos, correo, Teams, oficina, teléfono, y por aquí nos estamos comunicando. Que tengan todos y todas una muy bonita tarde y nos vemos en el siguiente webinar. No se lo vayan a perder, por favor. Yo sé que siempre digo lo mismo, pero es que todos están buenos. ¿Qué más quieren que diga? Pues nos vemos entonces muy pronto. Luego, muy bonita tarde. Sus PLEs que compartieron padrísimos. Gracias. Gracias. Chao. Gracias a ustedes, Polo. Gusto en saludarte, como siempre. Igualmente.